Dos escalofriantes relatos ocultos de trabajadores embrujados en turnos de noche. La oscuridad cubría el hospital como un manto pesado, mientras Clara, madre soltera y enfermera dedicada, se perdía en sus pensamientos entre susurros inquietantes. Esa noche, el aire estaba cargado de tensión, un frío que parecía atravesar hasta los huesos. Algo no estaba bien. Todos los que trabajaban en el turno de medianoche lo sabían. Los pacientes jóvenes estaban desapareciendo, como si nunca hubieran estado allí. El tiempo se detuvo. Los murmullos de sus compañeros se convertían en ecos lejanos, pero en el fondo, una inquietante certeza la invadía. Algo oscuro acechaba en esos pasillos desolados. Mientras revisaba unos archivos en busca de respuestas, se topó con el caso de un chico que había ingresado con una herida simple. En menos de 3 horas, había desaparecido. Clara sintió un escalofrío. Al preguntar sobre el paciente, recibió miradas furtivas y respuestas evasivas. La sombra de la corrupción pesaba en las caras de sus colegas, como una losa que les aplastaba y llenaba de temor. Nadie quería poner en riesgo sus trabajos, todos se aferraban a sus rutinas con una terquedad desesperada. Clara sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, era su deber descubrir qué estaba ocurriendo. Con cada paso que daba por los pasillos, la luz parpadeante pareció disminuir su intensidad, envolviéndola en una penumbra macabra. El sonido de sus pisadas reverberaba, como un latido acelerado de su corazón. La tensión crecía. Una noche, entre rumores y espejos rotos en la sala de espera, un susurro cortó el aire. ¡Ayuda! Clara se congeló. Algo estaba mal, muy mal. Se acercó al sonido, y un viento gélido lo envolvió, como si las sombras mismas quisieran atraparla. ¿Quién está ahí? Su voz tembló, apenas un susurro. La sala estaba vacía, pero la sensación de ser observada la consumía. En ese instante, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje anónimo. «Sal de ahí. No estás a salvo». Clara sintió que el mundo se le venía encima. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron y Clara se sintió cada vez más atrapada. Cada paciente desaparecido era una pieza en un rompecabezas macabro que no lograba resolver. Había choques de miradas, un miedo palpable entre sus colegas que estallaba en la sala de descanso. Sin embargo, el eco persistente de los gritos ahogados la atraía cada vez más al abismo. Decidió tomar riesgos, noches enteras atenta a cualquier movimiento en esas habitaciones frías. La verdad se escondía detrás de cada puerta cerrada, un secreto que le prometía peligro. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y la pregunta que la consumía era siempre la misma. ¿Podía confiar en alguien? Mientras tanto, en un hotel clausurado a las afueras de la ciudad, Diego, el guardia de seguridad, temía que todos los cuentos de terror que había escuchado de niño cobraran vida. Aquella noche, el sonido del viento aullando entre las paredes era implacable. Un mensaje que llegó a su teléfono de un número desconocido decía: «Alguien te está observando, no bajes la guardia». El miedo le desgarró el pecho. Allí, en la soledad del silencio, una sombra se deslizó a su lado, obligándolo a enfrentar una verdad que lo había estado persiguiendo. Las almas en pena no solo existían en historias. Había algo detrás de ese terror, algo que esperaba ser descubierto. Pero en ese instante, cuando la luz parpadeó de nuevo, un grito desgarrador resonó en el aire, y la pregunta se hizo urgente. ¿Quién será el siguiente en desaparecer en la oscuridad de la verdad? La noche había caído de nuevo sobre el hospital, y Clara caminaba por los pasillos, con un nudo en el estómago. Cada ruido la hacía saltar, un roce en la pared, el chirrido de una silla. Sabía que no podía seguir ignorando los susurros que se tornaban más nítidos en su mente. Las sombras parecían más densas, y el miedo se agazapaba detrás de cada esquina. Esa noche era diferente, el ambiente era aún más opresivo.
Clara cerrojó la puerta de la sala de descanso tras tomar un sorbo de café frío. Desde hacía días, sus compañeras evitaban mirar su dirección, y los murmullos cesaban cuando entraban. ¿Qué sabían? Sus instintos le decían que ocultaban algo. Fue entonces cuando recordó el mensaje en su teléfono, aquel que la había impulsado a actuar. «Sal de ahí, no estás a salvo». El sudor frío le recorrió la espalda. Empacó algunos objetos y se dirigió a la oficina de administración. Necesitaba acceso a los registros. La luz parecía titular de angustia, y los pasillos estaban silenciosos, como si el mismo hospital contuviera el aliento. Cuando alcanzó la sala de archivos, una emoción se apoderó de ella. El archivo estaba desordenado, pero podía construir un camino. Comenzó a buscar cada expediente de los pacientes desaparecidos, devorando cada detalle. Mientras tanto, Diego, aún con su nudo en la garganta, no podía sacudirse la sensación de que algo lo acechaba. Se movía como un espectro entre las habitaciones del hotel abandonado, el aire impregnado de polvo y recuerdos incrustados. El eco de un susurro lo llevó hasta el vestíbulo, donde las luces apenas iluminaban el polvo flotante. «¿Hay alguien aquí?», preguntó con voz temblorosa, pero solo el eco le respondió. Las ventanas temblaron y la persiana de un ventanal se movió, aunque no había viento. Un frío helado desgarró su pecho. Decidió alejarse, pero ahí estaba la sombra, más oscura que la oscuridad misma. Un rostro emergió y Diego sintió su corazón detenerse. Regresando al hospital, Clara había encontrado un nombre en los registros. Un niño, el mismo que había desaparecido bajo un tratamiento que nunca existió. Su mirada fijasa en la hoja sintió un escalofrío recorrerla. ¡Cielos, qué horror! Buscó más respuestas, pero no sabía a quién acudir. Tanta corrupción, tanta complicidad. La traición se extendía como una mancha de tinta. Cuando giró para salir, la puerta se cerró de golpe. Se detuvo en seco. La habitación se empezó a oscurecer, y los murmullos se elevaron en una cacofonía ensordecedora. Clara sintió que el aire le faltaba, que alguien estaba cerca. En el fondo, un grito que jamás había escuchado resonó en su mente. Sus pasos retumbaron con caminatas de pánico atrás. Diego, aún atrapado en su tormento, decidió actuar. Se armó con una linterna y regresó al vestíbulo. Cuando la luz disparó a través de las sombras, vislumbró algo en el rincón. Allí, un niño, pequeño y desmayado, y una figura oscura detrás de él. Su aliento se detuvo ante la imagen. Un ser sin rostro, con ojos que parecían absorber la luz. Clara se dio cuenta de que ya no estaba sola, y la figura se manifestaba. Era un ser espantosamente conocido, uno que había estado acechando entre pasillos y tiempo. Su voz atravesó los ecos, un susurro de muerte que hacía temblar las paredes. «Ya es demasiado tarde». El horror se apoderó de ambos, y en un giro inesperado, el piso tembló, revelando una trampa oculta en el suelo. Clara y Diego sintieron cómo las sombras los rodeaban, y la pregunta se hizo insoportable. ¿Quién de ellos se perdería en la oscuridad? Mientras sus corazones latían con fuerza, un último grito se escuchó en el aire. Y así se esfuma la luz. ¿Sería el fin o el comienzo del verdadero terror? Clara respiró entrecortadamente. La oscuridad se cerraba a su alrededor como un lazo, y sus sentidos gritaban que debía escapar. Pero la figura sin rostro parecía moverse con una lentitud aterradora, colmando la sala de una presencia imposiblemente densa. El niño desmayado apenas podía percibirse como un hilo del pálido resplandor de la linterna de Diego. Diego, paralizado por el terror, miró a la figura sin manera de comprender cómo un ser tan antinatural podía existir. Pero un instinto de protección lo sacudió, y armándose de valor, avanzó hacia el niño. En su mente no había más tiempo que perder. El susurro resonaba en la oscuridad. «No lo toques». Pero él no podía detenerse, no cuando un niño estaba en peligro.
«¡Aléjate de él!», gritó Diego, apuntando con la linterna hacia la sombra. La luz se escabulló, pero el ser pareció absorber el brillo, haciéndolo aún más oscuro, como si fuera un agujero en el espacio. El aire se volvió pesado, y de pronto las sombras que danzaban entre las paredes comenzaron a tomar forma, elementos visibles de una pesadilla. Clara recordó el rostro del niño que había visto en los registros. Sabía que tenía que hacer algo. Sacó el teléfono y, tratando de mantener la calma, se dirigió a Diego. «Llama a seguridad, no podemos quedarnos aquí». Pero el sonido de su voz apenas atravesaba el espeso aire. El mundo exterior no era más que un eco lejano. Al girar hacia la salida, la puerta se cerró aún más fuerte. Un golpe seco resonó. Las manijas giraron sin control, atrapándola en la penumbra. Clara gritó. Cotidianas imágenes pasaban por su mente, sus padres, sus amigos y la vida que había llevado sin saber lo que acechaba en lo insidioso del hospital. En ese momento, un grito desgarrador atravesó el silencio. ¡El niño! Clara no era la única que sentía el acero del pánico. La sombra giró hacia el niño caído y con un movimiento casi imperceptible lo envolvió entre sus brazos inexistentes. Las luces de la sala comenzaron a parpadear bruscamente, creando un espectáculo de horror que se transformaba en un mal sueño. Diego dio un paso adelante, lanzando un grito desenfrenado y olvidando el miedo. Sin pensar, corrió hacia la figura y con un acto de desesperación empujó con fuerza el objeto que llevaba en la mano. La linterna se estrelló contra la oscuridad, una explosión de luz llenó la habitación por un instante, y la figura se congeló. La criatura emitió un gemido profundo, un sonido que rasgó las paredes y los corazones de ambos. Clara se sintió mareada, la realidad se rompía y reconstituía frente a ella, esfumándose en vislumbres de lo que podría ser la última noche de sus vidas. «Clara, busca una manera de salir», le gritó Diego mientras el suelo continuaba temblando. Los ecos de sus palabras se perdieron entre un rugido ensordecedor. En una fracción de segundo, todo se tornó oscuro de nuevo, y la luz se extinguió por completo. La negrura llenó el espacio, y el silencio se rompió. Clara y Diego sostuvieron la respiración, la sombra se relamía en su triunfo. Un último susurro emergió del abismo. «Nadie se escapa». La angustia se transformaba en desesperanza hasta que de repente el frío les recorrió la piel como una señal de advertencia. El niño, que parecía perdido en ese mar de tinieblas, comenzó a moverse. En el centro de su ser algo brillante parecía manifestarse. Entonces el eco de una risita infantil rasgó el velo del terror. ¿Era el niño el portador de una luz en la oscuridad o la envuelta de lo que estaban a punto de enfrentar? La pregunta quedó flotando. ¿Quién había invocado realmente el horror? ¿Y quién lo llevaría de vuelta a la luz? La oscuridad los había atrapado, y ahora solo quedaba su voluntad para sobrevivir. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, mientras el frío incrementaba su intensidad. La risa infantil resonaba en sus oídos, distorsionándose como si proveniera de un fondo siniestro. La figura sin rostro, aunque desvanecida en la penumbra, parecía cobrar vida en respuesta a aquel sonido, convirtiéndose en un espectro mucho más amenazador. «¿Qué está pasando?», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. Diego, con la linterna despojada de su luz, se aferró a su lado. Sus miradas se encontraron. Él podía ver el miedo reflejado en los ojos de ella. El niño comenzó a moverse más agitado, su cuerpo convulsionando como si luchase entre la vida y la muerte. A medida que la risa se intensificaba, algo surgió del pecho del niño, un blanquecino destello que desafiaba la oscuridad. Clara no pudo apartar la vista, el resplandor parecía un faro en la negrura abrumadora. «Diego, tenemos que acercarnos», exclamó, sintiendo una extraña atracción hacia el niño. Sin embargo, Diego se quedó paralizado, una sombra de duda cruzaba su rostro. «¿Y si es una trampa? No podemos confiar en nada de esto».
Antes de que pudiera terminar de hablar, un grito penetrante surcó el aire, un lamento que parecía emanar desde el mismo corazón de la creación. Las paredes temblaron, y una sensación de pánico emergió como una ola, arrastrándolos. Clara sintió su mente nublarse, luchando por recordar el camino que habían tomado para llegar a ese abismo. «Tenemos que salir de aquí», gritó, y en un impulso se lanzó hacia el niño. La figura sin rostro pareció agitarse, moviéndose con rapidez letal. «No lo toques». El susurro resonó de nuevo, ahora mucho más cerca, casi a su lado. Fue entonces cuando Clara entendió. La sombra no quería que se acercaran. «Diego, apártate», gritó, pero ya era demasiado tarde. Clara estiró la mano hacia el niño, su palma iluminada por una luz sobrenatural que emanaba de él. En ese instante, el caos se desató. El niño gritó, la figura se retorció y la sala se llenó de sombras danzantes, como si los propios murales del horror tomaran vida. Diego, movido por un instinto irracional, tomó la linterna rota y la lanzó hacia la sombra. La luz se fragmentó en 1000 chispas y el rugido del oscuro ser reverberó, convirtiéndose en un eco aterrador que pareció fracturar la sala. Clara fue aturdida por el impacto, pero sintió que algo en su interior despertaba, una fuerza que la empujaba a seguir adelante. «No podemos rendirnos», gritó, mientras la luz del niño se intensificaba. Pero su enfoque fue interrupto por una imagen familiar que se materializó en la oscuridad. Una figura que había perdido mucho tiempo atrás. La sombra se transformó en la imagen de su madre, cuya expresión reflejaba una mezcla de tristeza y desconsuelo. «Clara», murmuró, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la joven. La mentira de su mente se entrelazó con la verdad de su corazón. «Mamá», Clara gritó, luchando contra el deseo de acercarse. Pero esa figura era solo otro engaño, una trampa del terror que amenazaba con devorar su alma. Diego, dándose cuenta de lo que estaba en juego, dio un paso decisivo hacia Clara. «Tú no eres ella no está aquí», afirmó, su voz un ancla en la tormenta de recuerdos. La luz del niño, ahora un faro brillante, parecía pulsar y atrapar las sombras que la rodeaban. Clara y Diego se miraron, sus corazones bombeando al unísono. «¡Juntos!», dijo él, y en ese momento ambos alzaron las manos hacia el niño. El destello aumentó y la oscuridad empezó a desgajarse. Pero no todo estaba resuelto. Un eco lejano susurró en el aire. «Lo que trajeron no es más que el comienzo». Las sombras comenzaron a agitarse de nuevo, preparándose para el siguiente asalto. La salvación parecía al alcance, pero el verdadero horror aún acechaba en los rincones más oscuros de aquel lugar. Clara sintió un apretón en su pecho, la amenaza no había hecho más que comenzar. ¿Qué engendro estaban a punto de desatar? La risa del niño resonó una vez más, pero ahora era un eco aterrador que prometía más que simple diversión. Era un recordatorio de que el verdadero terror aún estaba por venir. El eco de la risa resonaba en el ambiente, una armonía macabra que parecía burlarse de su desesperación. Clara sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor, como si los propios muros quisieran apresarlos en un abrazo helado y mortuorio. «¿Qué más puede pasar?», pensó, pero sabía que aún no habían tocado el fondo. La luz del niño pulsaba con mayor fuerza, un faro de esperanza y terror al mismo tiempo. Las sombras danzaban frenéticas, del juego de luces y oscuros surgían figuras grotescas, reflejos de lo que habían dejado atrás. Clara y Diego permanecieron firmes, el temor de perderse en recuerdos indeseados daba paso a un propósito renovado. Uniendo sus manos, el calor de su conexión los envolvió, disipando momentáneamente la locura. «A la cuenta de 3», dijo Diego, con la voz entrecortada, luchando contra la confusión. «1, 2». En ese instante, una sombra emergió del rincón, más grande y amenazante que las demás. Un rostro alargado e inhumano apareció con una mueca maliciosa que helaría la sangre. Clara comprendió que lo que se cernía sobre ellos no era solo un enemigo.
Era un reflejo de sus propios miedos, de sus traumas, un ser que se alimentaba de su angustia. ¡Tres! Gritaron al unísono, liberando la energía acumulada hacia el niño. La luz se expandió, arrasando con las sombras. Pero algo en la penumbra aún resistía. Un rugido ensordecedor llenó el espacio, como si la misma estructura de aquel lugar estuviese a punto de desmoronarse. Las paredes comenzaron a crujir, y la risa se tornó un aullido desgarrador. Clara observó a su alrededor, notando que cada figura oscura parecía sentir la pérdida de su poder con cada destello. Sin embargo, la escena cambió repentinamente. Un remolino de oscuridad los absorbió, y la figura sin rostro dio un paso hacia ellos. Su presencia era abrumadora. «No escaparéis tan fácilmente», susurró. La voz era como el crujir de hojas secas, reverberando en su mente. «Retrócede», gritó Clara, sintiendo que lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. Era el momento de enfrentar su propio horror. Se giró hacia Diego. «Necesitamos unir nuestras fuerzas, de verdad. ¿Qué si el verdadero poder está en no solo traer luz, sino también aceptar la oscuridad?» Diego titubeó, pero sus ojos revelaron un nuevo entendimiento. La figura sin rostro se acercaba cada vez más, pero Clara sabía que no podía dejarse llevar por el pánico. «Mejor juntos que divididos, hagámoslo», exclamó. La luz del niño parecía responder a su determinación, crepitando y transformándose en una intensidad casi cegadora. De repente, el corazón de Clara se llenó de algo inesperado, el poder de la aceptación, de no huir. Abrazó su dolor, su pérdida, dejándolos fluir, mientras la luz pulsaba rítmicamente, iluminando el camino. Juntos empezaron a canalizar su dolor en un grito resonante, un canto casi ancestral. «Danos fuerza», comenzaron a decir en un eco compartido. «Que esta sombra no nos arrastre más, que nuestras almas sean el refugio». Y a medida que sus voces se entrelazaban, la oscuridad empezó a responder. La figura sin rostro tomó forma, una imagen aterradora de personas perdidas, amigos, seres queridos, rostros de todos aquellos que habían enfrentado la muerte. Era un espectáculo tanto de horror como de belleza desgarradora. La risa del niño se tornó un lamento lejano, como si se desvaneciera en el abismo que habían abierto. Sin embargo, justo cuando la luz parecía estar a punto de prevalecer, un súbito temblor sacudió el suelo, y la figura sin rostro exclamó con una voz profunda: «Lo que viene es mucho más oscuro. Están invitados a participar». Clara y Diego, en medio de su grito de unión, sintieron que la sala se encogía. Lo que habían liberado no solo había desterrado el miedo, sino que había desatado un nuevo horror por venir. Al acercarse a un final, un nuevo eco estremecedor emergió de las profundidades del lugar. «¿Lo estaréis soportando?», resonó en sus oídos, un desafío que les llenó de terror y les hizo temer por lo que aún estaba por desatarse. La oscuridad los envolvía, como un manto frío, mientras la risa transformada en lamento se retorcía en el aire. Clara y Diego sintieron su pulso acelerarse. Las paredes de la habitación parecían respirarle, latiendo al unísono con sus corazones. «No podemos sucumbir», dijo Clara, aunque las palabras le costaban al salir. La figura sin rostro avanzaba lenta, casi con un deleite macabro. «¿Qué estará por venir?», murmuró Diego con desesperación, sus ojos buscando a través del mar de sombras que se arremolinaban. Fue entonces cuando escucharon un susurro, un lamento que se intensificó y se convirtió en una cacofonía de gritos, como si 1000 almas atrapadas clamasen por libertad. «Es hora de jugar», resonó una voz aguda que retumbó en sus mentes, el eco de lo que eran y de lo que habían perdido. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuántas almas estaban allí atrapadas? ¿Era posible que todos los que habían sufrido al mismo tiempo estuvieran condenados a revivir su agonía? Un nuevo destello iluminó la sala, pero la luz no provenía del niño. Era un brillo rojo y pulsante, como un ojo que los observaba.
La figura sin rostro se desvaneció en una risa profunda que luego se tornó en llanto. Luceros de la oscuridad, sigan la luz o caigan en la eternidad, cantó, y el suelo volvió a centrarse. Clara se aferró a la mano de Diego con fuerza, como si el lazo fuera la única cosa que los mantuviera anclados a la realidad. ¿Cómo podemos enfrentar esto?, preguntó Diego. Su voz era un susurro quebrado. Clara, apretando los dientes, recordó lo que habían hecho. «Con nuestro dolor, con nuestra verdad», gritó con fervor. El niño, antes brillante, ahora era un haz palpitante que aguardaba ser liberado. «No lo olvides, Diego. Nuestros miedos son solo sombras. No pueden tocar lo que somos realmente». Moviéndose en un trance, comenzaron nuevamente a cantar, esta vez elevando su voz a las memorias de sus seres queridos perdidos. «Estamos aquí, no nos llevéis, no hay más sombras en nuestros corazones». El aire se encendió, el rojo y el blanco comenzaron a danzar como fuego en el horizonte, fusionándose en una luz de esperanza. Sin embargo, aquel brillo era tentador pero engañoso. Clara vio cómo la figura oscura empezaba a desvanecerse, solo para revelar rostros que parecían querer atraparlos con miradas súplicas. Eran personas que conocían, aquellos que habían perdido en sus luchas cotidianas. Gente que había vivido, que había amado, y cuya vida se había apagado antes de tiempo. «No», gritó Diego, apartándose con desprecio, «no te dejaré entrar». Pero, de pronto, surgió un rayo de duda. ¿Acaso era solo su miedo el que les hablaba? ¿Aquella sombra era su propia conciencia, un eco de su culpabilidad? Se enfrentaron a la verdad que habían querido callar, la dolorosa realidad de que, a veces, no podías salvar a todos, que la tragedia de la vida estaba en la incapacidad de proteger a quienes amabas. Clara sintió que el aire se volvió espeso, su pecho se encogía. La sombra se alimentaba de su confusión, de su autorreproche. El verdadero miedo es la impotencia. Y si queréis enfrentar a la oscuridad, debéis reconocerla. Las figuras se unieron, transformándose en un torbellino de sombras que giraban y danzaban, implacables. Podían sentir cómo la desesperación se apoderaba de ellos, la presión aumentaba en sus mentes. Al borde de la rendición, Clara miró a Diego. ¿Estamos listos para enfrentar lo que nos oculta esta oscuridad? Diego asintió, un brillo de determinación en sus ojos. «Juntos», dijo, y su voz se alzó sobre el eco de lamentos. Pero justo cuando parecían dar un paso hacia la reconciliación con su miedo, un estruendo resonó como si el mismo mundo se estuviera rompiendo. «El juego acaba de comenzar», dijo aquella voz profunda, mientras una nueva sombra surgía, imponente y aterradora. ¿Tuviste miedo una vez? Prepárate para juntar más que recuerdos, advirtió la nueva figura, y la realidad se desvaneció aún más. Clara y Diego supieron en ese instante que, si bien habían dado un paso hacia adelante, el juego apenas comenzaba. Con menos certezas que antes y un terror renovado corriendo por sus venas, se preguntaron, ¿qué nos espera en esta nueva oscuridad? Las sombras comenzaron a ser más densas, como si el aire mismo se hubiera vuelto un campo de batalla donde cada susurro resonaba con un eco de dolor. Clara y Diego sintieron cómo la presión aumentaba, como si la habitación fuera un globo que estaba a punto de estallar. La nueva figura, más alta y oscura que las demás, extendió una mano temblorosa como un tentáculo en la oscuridad. «¿Qué es lo que teméis realmente?», preguntó aquella voz con un tono lleno de burla. «¿El dolor que les inflige la vida o el que ahora les espera aquí?». Sus palabras reverberaban en sus cabezas, llenando el espacio con una agobiante sensación de desesperanza.
No vamos a sucumbir, gritó Clara, aunque en su interior una pequeña duda empezaba a surgir. Las visiones de su pasado atrapadas en esas sombras eran cada vez más vívidas. Momentos de tristeza, de pérdida, de decisiones que marcaban su destino, danzaban frente a sus ojos como una tormenta incesante. Juntos, Clara, la voz de Diego trajo una chispa de claridad en medio de la confusión. Sin pensarlo, ambos se tomaron de las manos, decididos a enfrentar el abismo que se extendía frente a ellos. La luz roja pulsante empezó a apaciguarse, revelando un inmenso espejo que surgía del suelo, en el cual podían ver sus propias caras distorsionadas por el miedo. «Espejo del alma», murmuró la figura aterradora, una sonrisa siniestra esbozándose en su rostro. ¿Listos para ver lo que han ocultado? Con un gesto simple, la figura hizo que el espejo chisporroteara, y de él brotaron visiones. Clara vio el cuerpo de su hermano, sin vida, en una fría morgue. La imagen desgarradora de su madre llorando, atrapada en un lamento. Diego vio a su mejor amigo, víctima de un accidente, su sonrisa llena de luz apagándose con un solo clic. La culpa, el remordimiento, todo lo que habían intentado olvidar se desbordaba como un torrente. «¡Basta!», gritó Diego, aunque su voz temblaba. La figura oscura rió, una risa que resonaba en el aire como si el mismo dolor de sus recuerdos se manifestara en ese sonido. «No hay escape de lo que son. La única forma de avanzar es a través de la verdad». Mientras las imágenes se intensificaban, Clara sintió que la angustia se apoderaba de su corazón. «No puede ser todo lo que hay», suplicó, mirando a Diego, buscando fuerza en sus ojos. Él asintió, aunque la lucha era visible en su expresión. «Debemos encontrar algo más profundo dentro de nosotros, Clara». En un último intento, ambos cerraron los ojos y en un susurro compartido empezaron a recordar momentos de alegría, de amor, de esperanza. Nombraron los instantes que habían traído luz a sus vidas, al mismo tiempo que el espejo se oscurecía. La figura empezó a tambalearse, indudablemente alterada por la unión de sus corazones. Pero antes de que pudieran percibir el giro a su favor, la voz del ser oscuro resonó más fuerte que nunca. «Cada elección tiene un precio. Cada paso hacia adelante significa cargar con un trozo de su pasado. Así que, ¿realmente están dispuestos a hacer el sacrificio que se requiere?» La habitación tembló y el ecosistema de sombras comenzó a retorcerse a su alrededor como un río furioso. Los recuerdos felices también podían transformarse en pesadillas y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Clara y Diego sintieron cómo sus cuerpos eran arrastrados, como si el suelo mismo decidiera separarlos. La figura oscura se acercó aún más, su rostro indescriptible de odio y devoción a la vez. «Sabéis lo que perderéis». En ese momento, el estado del juego cambió radicalmente. 10 luces aparecieron a su alrededor, cada una representativa de un vínculo roto, de un amor perdido, exhibiendo la fragilidad de su lucha. Mientras el terror se disipaba momentáneamente, el último grito de alerta remeció sus espíritus. «La oscuridad se alimenta de la duda, no caigan en su trampa». Todo se tambaleó y la visión se tornó borrosa. Lo que antes era un refugio se convertía en un laberinto de posibilidades aterradoras. Cuando pensaron que habían ganado un respiro, una luna llena surgió en el espejo, y sus luces cambiaron de rojo a un profundo negro, como si comenzaran a orbitar en un nuevo ciclo. «Moriréis o renaceréis», susurró la figura, y la habitación se desvaneció en la niebla, llevándolos a un nuevo horizonte aterrador y desconocido. «¿Cómo enfrentaremos lo que nos espera ahora?», se preguntaron en su interior, conscientes de que el verdadero juego apenas comenzaba. Las sombras se disiparon lentamente, pero el aire seguía cargado de tensión.
Clara y Diego se encontraron en un pasillo estrecho, donde las luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, ahogando sus gritos y amplificando sus latidos. «¿Dónde estamos?», murmuró Clara, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Un eco lejano le hizo girar, pero no había nada, solo la oscura y opresiva soledad. Tal vez en un intermedio. Diego todavía apretaba su mano, buscando aferrarse a una realidad que se desmoronaba. «Debemos mantenernos juntos». El eco de sus propios miedos le hizo dudar, pero la mirada decidida de Clara le dio algo a aferrarse. A medida que avanzaban, cada paso resonaba en un silencio inquietante, como si el lugar estuviera esperando algo. «No podemos quedarnos parados, tenemos que encontrar una salida», dijo Diego, su voz tan seria como un susurro en la bruma. Pero Clara no podía dejar de pensar en las luces que habían visto, en esos vínculos rotos, esa oscuridad siempre presionando. En ese instante, la luz más cercana estalló en una chispa, revelando una puerta desgastada al final del pasillo. Tenía un marco de madera, envejecido y lleno de cicatrices, como si hubiera visto más sufrimiento del que un simple rasguño podría contar. «Vamos», dijo Clara, avanzando, pero su voz sonaba tenue, como si temiese el momento de cruzar el umbral. Al abrir la puerta, un frío glacial los envolvió de inmediato. Una serie de espejos yacía frente a ellos, cada uno reflejando no solo sus formas, sino también sombras de lo que alguna vez fueron. Clara vio su imagen, pero también vio los rostros de aquellos que había perdido, sus ojos vacíos, arrojando culpas disfrazadas de consuelo. La asfixia de aquellos recuerdos volvió con mayor fuerza. «¡No!», clamó Clara, incapaz de soportar aquella mirada. Diego, sintiendo su angustia, la giró hacia él, intentando borrar esas imágenes con su propia presencia. «Estamos aquí para enfrentarlo, ¿recuerdas? Juntos. ¿Y si no podemos?», su voz temblaba. «¿Y si no encontramos el camino de vuelta?». La desesperación brotó en su tono, y las sombras comenzaron a acercarse, susurros cada vez más tensos. De repente, uno de los espejos se rompió, mostrando un mundo oscuro más allá. En ese instante, Clara escuchó risas, un sonido que retumbaba en su mente como un eco de lo que podrían haber sido, de lo que habían perdido. «¡Mírenlos!», exclamó una voz retumbante, y ambas figuras se sintieron como marionetas en manos de un titiritero cruel. «Esto es una trampa», susurró Diego. «Son recuerdos distorsionados, siempre tratando de separarnos». Pero antes de que pudiera terminar, más espejos estallaron en una lluvia de fragmentos brillantes que giraban en el aire como cuchillas. «No podemos dejar que nos derroten así», exclamó Clara, su determinación renovada. Se acercó a uno de los espejos restantes y, respirando hondo, gritó: «No somos lo que ven, no somos solo recuerdos». Ese grito resonó, y lentamente una luz dorada comenzó a emerger del espejo, arrastrando consigo las sombras, desterrándolas al abismo del olvido. Pero entonces las risas cambiaron. «¿Creen que pueden escapar?», se burló una voz, más profunda que las demás, cada palabra rebosante de veneno. «El verdadero sacrificio está por llegar». Clara y Diego sintieron que la oscura energía retumbaba en el aire, llenando el espacio de un terror palpable. Mientras la luz dorada comenzaba a reabsorberse, una nueva figura se manifestó entre las sombras, una interpretación grotesca de ambos, con sonrisas retorcidas. «¿Qué les hace pensar que podrán superar lo que han hecho?». «¡Márchense!», gritó Diego, aunque el miedo en su voz era evidente. «¿De verdad creen que es tan simple? Lo que queda por venir será mucho más oscuro», susurró la figura antes de desaparecer en la noche.
De repente, el espacio se contrajo de nuevo y se encontraron en un nuevo lugar, uno donde los ecos del pasado comenzaron a tomar forma, cada uno de los errores, de las elecciones, manifestándose como seres palpables ante ellos. «¿Qué hemos desatado?», murmuró Clara, sintiendo que la línea entre lo que eran y lo que habían dejado atrás comenzaba a desdibujarse. Las sombras redoblaban sus esfuerzos mientras una densa oscuridad se cernía sobre ellos. El siguiente instante, las figuras inclinadas avanzaron, llevándolos a enfrentar la verdad de sus elecciones. ¿Estamos realmente listos para asumir la carga? La pregunta flotó en el aire, cargada de un pánico desmedido. Clara y Diego, sintiendo que la salida se perdía, se miraron, sabiendo que el verdadero sacrificio estaba a punto de ser revelado, un sacrificio que podría sellar su destino. «¿Qué es lo que vamos a perder realmente?», pensó Clara, mientras las sombras se acercaban, hambrientas de más. La penumbra se espesoraba a cada instante, envolviendo a Clara y Diego como una manta de pesadilla. Las figuras distorsionadas que antes eran simples recuerdos, ahora avanzaban hacia ellos. Los rostros mutilados reflejaban un dolor profundo. Clara podía sentir el sabor ácido del miedo en su garganta, como un veneno que curva las entrañas. «No dejemos que se acerquen», dijo Diego, apretando con más fuerza su mano, pero la incertidumbre dibujada en su rostro no pasaba desapercibida para Clara. «¿Qué vamos a hacer? Esto es solo un juego de sombras». En ese momento, las risas resonaban como ecos de una orquesta macabra. «Ellos saben lo que han hecho», susurraron al unísono las figuras, con voces que vibraban, llevando consigo ecos de historias perdidas, de decisiones erradas. Clara sintió que su cuerpo se congelaba, incapaz de moverse. Se acordó de aquellos que había abandonado, aquellos a los que había fallado. «¡Basta!», gritó, devolviendo prisa a su corazón. «No somos esos pensamientos. Ellos no nos controlan». La luz dorada que habían evocado, tambaleada, pero persistía como una chispa de esperanza. Clara se dio cuenta de que debían usarlo a su favor. Alzó la voz casi como un hechizo. «¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren?». Las sombras se detuvieron, sus sonrisas retorcidas se desvanecieron por un instante antes de formar una mueca burlona. «Queremos que recuerden, queremos que sufran, para que entiendan que cada elección trae sus consecuencias». Las figuras comenzaron a disolverse en una niebla densa, cuyos tenues trazos rodeaban a Clara y Diego, tirando de sus corazones como si quisieran desgarrar las emociones que llevaban dentro. Era un abismo de culpa y angustia, un viaje a su interior. «Esto no es solo sobre nosotros», murmuró Clara, una revelación atravesándole. «Es sobre el pasado, sobre lo que dejamos sin resolver». Obliga a Diego a mirarla. «Debemos abrir esa puerta, la que dejamos cerrada». «Pero no sé si eso nos salvará», dijo él, el terror nubla sus ojos. «¿Y si solo nos hunde más?». «No podemos quedarnos aquí», le respondió, con decisión. La luz dorada aún parpadeaba débilmente, y Clara sintió que ese era su guía. El sacrificio que se avecina no está contenido en lo que hemos hecho, sino en lo que aún no hemos enfrentado. Con cada paso que daban hacia donde la última figura había estado, lo denso de la oscuridad parecía presionar sobre ellos, un peso que iba más allá de lo físico. Las sombras susurraban concluyentes, advirtiendo de la demencia que acechaba tras la vuelta de cada esquina. Pero ellos continuaron. De repente, la niebla se rasgó y descubrieron una pequeña habitación repleta de objetos familiares. Fotografías desvaídas, cartas ya amarillentas, recuerdos de quienes habían amado y perdido. Cada uno de esos objetos ardía con las memorias que los acompañaban, las risas, las lágrimas, pero también con arrepentimiento. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, su voz un eco tembloroso. No era un lugar donde se deseaba estar, pero era el umbral que necesitaban cruzar. Clara recogió una fotografía de ella y su madre, sonriendo, antes de que la enfermedad se espesara sobre ellas. «Todo tiene que salir a la luz», dijo con voz firme. «No podemos seguir huyendo».
Cuando fueron a poner la fotografía nuevamente sobre la mesa, una sombra se abalanzó sobre ellos, con ojos carmesí que brillaban en la oscuridad. Cada elección tiene eco, y este eco puede ser mortal. Clara sintió que su corazón se zambullía en el abismo de la verdad, comprendiendo que tenían que confrontar la esencia de sus propios miedos. La figura oscura se acercó, retorcida y grotesca, representando todo lo que intentaban olvidar. ¿Qué estará dispuesto a sacrificar para volver a ser libre?, preguntó, cada palabra un golpe en su pecho. Diego y Clara intercambiaron miradas, y mientras el sonido de sus latidos se intensificaba, en ese instante comprendieron que su único camino era enfrentar aquello que habían dejado atrás. Pero, ¿estarían realmente preparados para lo que encontraran? Mientras la sombra se acercaba, Clara tomó una decisión. Vamos a enfrentarlo, juntos. Sin embargo, el pálido eco de risas resonó, y la figura desapareció, dejando solo una huella oscura en el aire. El corazón de Clara se aceleró, sintiendo que el verdadero sacrificio estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Te sientes listo?, preguntó Diego, su voz trémula. Clara asintió, aunque el miedo la invadía. Con una determinación desgarradora, se volvieron hacia la oscuridad infinita que se cernía ante ellos, entrelazando sus manos. Lo que venga, no lo enfrentaremos solos. Pero mientras avanzaban, una nueva sombra emergió, formada por los ecos de quienes habían perdido su rumbo. «No pueden simplemente avanzar», chillaron, virulentos. «Cada paso tiene un precio». Las palabras permanecieron flotando en el aire, y la incertidumbre se transformó en un abismo profundo, con la ansiedad palpando cada rincón de sus mentes. Clara se dio cuenta de que ya no había retorno. «¿Qué precio están dispuestos a pagar?», preguntó la sombra, mientras tomaban la delantera hacia su verdadero destino. La oscuridad se intensificó, envolviendo a Clara y Diego como un manto helado. Avanzaban hacia el horizonte tenebroso, una batalla librándose en sus corazones. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando verdades olvidadas. La voz de la figura oscura resonó. ¿Qué están dispuestos a sacrificar? Fue una pregunta que retumbaba, transformándose en el eco de cada decisión no tomada y cada palabra no dicha. Clara sintió que le estallaba la cabeza, el peso del pasado la asfixiaba. «No puedo», murmuró, pero en lo profundo sabía que no podían detenerse. Diego, sintiendo la angustia que emanaba de ella, sostuvo su mano con fuerza. «Estamos juntos en esto, Clara. No podemos permitir que el miedo nos paralice». Recorrieron el pasillo de las memorias, donde cada paso resonaba con la risa y los lamentos de aquellos que habían perdido antes. A medida que se acercaban a un vórtice de luz y oscuridad entrelazada, una imagen familiar surgió ante ellos. Clara vio a su madre, sonriendo en un día soleado, antes de que la enfermedad la robara de su vida. La tristeza lo inundó todo, pero también la comprendió. Era el recuerdo más puro, el que su corazón tesoraba con más fuerza. «Este es el significado del sacrificio», susurró la figura oscura. «Are you ready to pay the price?» La sombra les mostraba sus propios miedos, invitándolos a lo que podían haber evitado. Clara y Diego temblaban ante esta revelación. La pregunta giraba en su mente. ¿Están dispuestos a perderlo todo para ganar lo que realmente importa? «Sí», dijo Clara con voz firme, algo en su interior revelándose a la oscuridad. «Sí, estamos listos». Diego le sonrió. En ese instante, las imágenes de su pasado comenzaron a distorsionarse. Una niebla oscura brotó del suelo, pero anotaba el dolor que habían acarreado. La figura oscura sonrió de manera burlona. Su rostro deformado brillaba en una risa macabra. «Lo que cargan con ustedes es más pesado de lo que piensan. No conocen el significado de sacrificio». Y con un movimiento de su mano, todo se tornó en caos. Los recuerdos comenzaron a revivir. Una visión dolorosa de la muerte, de desamor, de impotencia la hacía de la oscuridad. «No», gritó Clara al ver el espectro de su madre disiparse. Comenzó a caminar hacia la figura. «No podemos permitir que nos paralicen». Diego la siguió, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía con cada paso.
Sin embargo, a medida que se acercaban, Clara y Diego entraron en un laberinto de imágenes. Vieron a sus seres queridos, los rostros llenos de dolor y desesperación. «Lo siento», murmuró Diego, «lo siento tanto». No pudo evitarlo. «No hay más lugar para arrepentimientos», dijo Clara, acercándose al corazón de la negrura. «Aprendimos de nuestros errores y eso nos hace más fuertes. No podemos darles poder». Su voz resonó con una fuerza que no sabía que poseía. Con cada palabra, la imagen de la figura oscura comenzó a desvanecerse, como si el eco de sus decisiones comenzara a perder fuerza. Clara, sintiéndose renovada, se dirigió a la sombra. «Hemos enfrentado nuestras verdades y nuestras sombras. Ahora aceptamos lo que somos y lo que hemos perdido». Diego asintió. «Nuestra luz siempre brillará a través de la oscuridad, porque somos más que nuestros temores». Las palabras resonaron con una energía vibrante en el aire, y una luz dorada comenzó a formarse entre ellos. La figura comenzó a tambalearse, como si se estuviera desvaneciendo en la luz que emanaba de su unión. De repente, el espacio se iluminó, desterrando las sombras, creando un nuevo horizonte, en el cual las impregnaciones. Luz rompía con el pasado. «No pueden destruirnos, porque en lugar de huir, elegimos abrazar nuestra historia», dijo Clara. Las sombras rugieron, pero no podían sostenerse bajo la nueva luz. La figura oscura comenzó a desmoronarse en un ímpetu de tristeza y furia. Era como si todas las decisiones vendidas entraran en una danza de liberación. La luz fluyó por cada rincón, atravesando el horror que una vez les había atrapado. «¡Sigue! ¡No te detengas!», gritaron las sombras con desesperación, pero Clara y Diego se mantenían juntos, enfrentándose al abismo. Sabían que el sacrificio no era perderse en los recuerdos, sino abrazar el amor y la conexión que habían encontrado el uno en el otro. «¡Ya basta!», gritaron en unísono, y en ese instante una explosión de luz devoró las sombras. Se sentían livianos, libres, como si el pesadumbre hubiera sido despojado. La oscuridad se desvaneció en el aire, llevándose consigo sus temores y recuerdos. Cuando la habitación comenzó a desvanecerse, Clara se dio cuenta de que el eco de sus palabras las había liberado. La angustia se tornó en alivio, y la luz bañó todo su ser. Comprendían que lo que hubieran podido perder se convertiría en una parte vital de quienes eran ahora. «Estamos vivos», murmuró Diego, sus ojos brillando con gratitud. «Todo este dolor fue para llegar a esta verdad». Clara sonrió, el corazón latiendo con fuerza ante la libertad y el futuro que se les ofrecía. Juntos caminaron hacia la luz crispante, dejando atrás la oscuridad que tanto había intentado atraparlos. Era un nuevo comienzo, una conexión sellada por el amor y el sacrificio. En el horizonte comprendieron que el camino por recorrer sería lleno de desafíos, pero sabían que, juntos, podrían superar cualquier sombra. Mientras la luz sobrepasaba, Clara y Diego se giraron una vez más hacia el pasado, sonriendo ante lo que habían dejado atrás. Su historia proseguía, llevándolos a un nuevo capítulo lleno de promesas y esperanza. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan a tu pantalla. Esta es la oportunidad de mostrar tu apoyo de manera vital. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este final impredecible. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Es tu momento de brillar.